Bueno, vamos a comenzar. Queremos darle la bienvenida a todos, a todas los que están presentes hoy acá. Agradecerles también por la bienvenida que nos han dado a nosotras que venimos desde Buenos Aires y acá en la ciudad de Puerto Iguazú nos han recibido muy bien y estamos muy agradecidas también por eso. Y bueno, nos convoca hoy el estar presentes para un tema que no siempre se habla, no siempre se trata. Hoy es un día muy especial, 23 de septiembre es el Día Internacional de la lucha contra la explotación sexual de mujeres, niñas y niños, contra la trata de personas. Y en todos los lugares se dedica este día a tomarnos un tiempo para reflexionar, para pensar, para accionar, para concientizar, sensibilizar sobre este tema. Y tenemos la suerte, la gracia de poder estar también en esta ciudad, nosotros los que estamos hoy acá, dedicando un momento, un tiempo para eso, para empatizar con quienes se encuentran sufriendo esta situación, también para unir fuerzas con quienes nos comprometemos desde los derechos humanos, desde una mirada de género, desde distintas áreas, desde la educación, desde la prevención, desde la seguridad, y queremos hacer algo frente a esta situación. Me parece que como estamos cerca y somos pocos, por ahí así, podemos decir de dónde venimos, aunque sea decir, bueno, nosotros venimos por el uniforme, de la prefectura, que veo podemos decir así y nos vamos presentando. Nosotras comenzamos, somos Noelia y Noelia, las dos nos llamamos igual. Mi nombre es Noelia Ramírez, soy hermana oblata del Santísimo Redentor. ¿Y Noé? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y yo soy Noelia Díaz, soy trabajadora social del proyecto Puerta Abierta Recreando. Bien. Paso la palabra. Vamos, sin miedo. ¿Empezamos por acá? Ramona Guerrero, soy de acá de Puerto Iguazú. Ana María Guevara, también soy de aquí de Iguazú. Gracias. Mariana Ruiz, también de Puerto Iguazú. Yo soy Silvina, también de Puerto Iguazú. Buenas tardes, soy la oficial Andrés Pañón Brita, segunda jefa de la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú. Soy la Patricina, trabajo en la Comisaría de la Mujer, Puerto Iguazú. Luciana, también de Iguazú. Patricia, de la Hermana del Calvario y de Ayuda de la Casa Escritorial. Graciela Jara, estoy en una capilla Arnoldo Yance y también soy voluntaria de Cáritas de acá de Puerto Iguazú. María Francisca, de la Congregación Misionera Cielo del Espíritu Santo, actualmente estoy trabajando con grupos jóvenes. Matías, de la Red de Voluntariado Joven de Cáritas. Soy Mónica Cadena, también soy voluntaria de Máster, soy voluntaria de Cáritas. Carmen Ramírez, también soy de Danza. Hola, yo soy Benítez Hilario y soy comunidad de indígenas, aborígenes, que pertenecemos a nuestra comunidad, de nuestra ciudad Puerto Iguazú también. Nuestra comunidad se llama Menino Iguazú, significa chico inteligente. Y soy como administrador comunitario, ayudando de nuevo a los niños y enseñando también sobre la educación de nuestra cultura, de nuevo enseñando también sobre todo, digamos, sobre valores, respeto y
Seguimos por acá. Carolina, de las hermanas del Calvario de Verás, y del proyecto de Encuentro en Stanford. Antonella Lovera, del proyecto de Encuentro en Stanford. Raquel de Verás, ¿Qué tal? Soy Ivana, soy estudiante de Arquitecto. Yo soy el ayudante de Hugo Silva, perteneciente a la Nación de la Prefectura de Iguazú. Y soy el ayudante de Antonella Filipino de la Prefectura de Iguazú. Buenas noches, soy el ayudante de Marta Serrino, oriunda de Buenos Aires, pero trabajo en la UBO Puerto Iguazú. Buenas noches, soy el cabo Aquino Facundo, de servicio acá en Puerto Iguazú, Policía Federal. Soy de Buenos Aires, claro. Rubén Mor, de la Iglesia Basílica de Río de la Plata, fue de Puerto Esperanza. Sonia, docente de Puerto Esperanza. Leonid Houston, estudiante de diaconía de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Soy paraguayo, pero ahora estoy trabajando con Rubén en Puerto Esperanza. Yo soy Claudio Salvador, soy referente territorial del movimiento ecuménico por los derechos humanos, MED, entre otras cosas. Yo me llamo Luciana Salvador, soy psicóloga y trabajo en el Servicio de Salud Mental del Hospital San Miguel de acá de Puerto Iguazú. ¿Queda alguien más? Sí, ella. Dale, Sí, animate, no tengas miedo. Mariana, y soy acá de Puerto Iguazú. Bien. Y por ahí queda alguien también. Sí, que estaba filmando. Corresponsal de prensa. Y manager. Soy Norma Mora, de acá de Puerto Iguazú, de la Casa de Escritorio Holística Ciudadana. Podemos ver que somos de distintos lugares, distintas instituciones, distintas comunidades, oriundos de distintos lugares, y eso es algo que nos enriquece, esta diversidad con la que nos estamos encontrando en este momento. Es algo para agradecer también. Bueno, nos convocó este libro. Palabras de Mujeres trae dentro mucho amor, aparte de los testimonios concretos. Está hecho con mucho amor, está hecho desde una experiencia de acompañamiento a mujeres en situación de prostitución que venimos teniendo en el proyecto Puerta Abierta Recreando. Tiene 30 años, es un proyecto de misión de la Congregación de las Hermanas Oblatas, y desde ahí fuimos recopilando testimonios donde las mujeres iban escribiendo. No fue la idea decirle, a ver, contanos, hacernos tu testimonio, sino que en una de las revistas que nosotros tenemos, alguna revista ustedes la tienen por ahí que se fueron entregando, hay una sección que se llama Palabras de Mujeres. Esta revista sale desde 1992. En esa sección las mujeres escriben lo que ellas quieren, porque eso es libre. Ahí ellas pueden escribir. ¿Pueden? Sí, ahí se escucha. Ellas pueden escribir lo que quieren. Así que hay veces que nos cuentan alguna novedad de su vida, a veces nos cuentan algún enojo grande que tienen, sus proyectos, los logros. Hay mucho de logros en esas historias. Y nosotras hicimos una recopilación de los últimos 10 años de esta sección de la revista. Entonces este libro nos habla en realidad de la vida de las mujeres, de aquello que a ellas les interesa y quieren expresar. Muchas veces cuando hablamos de la prostitución, de la trata, hablamos de ellas. Esta es una oportunidad también para que ellas hablen y nos cuenten. En este caso nosotros solamente estamos trayendo el libro como un resonador. Queremos ser un eco que llegue, para que esas voces lleguen. Y por eso estamos muy contentas de poderlo hacerlo llegar a otros lugares, como en este caso es acá la ciudad de Puerto Iguazú. Pudimos hacer la presentación del libro en distintos lugares, pero
generalmente estábamos alrededor de Buenos Aires y ahora nos estamos moviendo y salimos un poquito más. Elegimos este lugar, elegimos Puerto Iguazú por varias razones, pero una de las principales tiene que ver con el hecho de las fronteras. Pensamos en las fronteras y en las fronteras desde sus diferentes lados. La frontera física, que es algo que es muy claro, ¿no? Estamos en la triple frontera, un lugar estratégico. Y también lo pensamos en la frontera como ese límite que a veces uno no puede atravesar, no puede cruzar. Esa frontera también que, como dice el Papa Francisco, también esa frontera existencial a veces que se da, que tiene que ver con los prejuicios, con ciertos mitos, estereotipos que se cargan sobre las personas que se encuentran en situación de prostitución. Y también queremos acercarnos a esas fronteras. Entonces, desde ahí es que hoy estamos acá. Y tenemos una propuesta especial. Quisimos plantear el tema de la prostitución desde una mirada que tiene que ver con el abordaje que nosotras hacemos en nuestros acompañamientos, que es desde una mirada de derechos humanos y con perspectiva de género. Y lo vamos a tratar entonces a este tema, la violencia, la prostitución como una violencia. Vamos a mirar ahí cuál es esa relación de la violencia y de la prostitución. Y vamos a ir trabajándolo. Tenemos unas invitadas especiales esta noche que van a ser parte de esta mesa, que vienen de Oberá. Así que dentro de un ratito ya las presento. Pero como para darnos un gustito un poquito, voy a compartir así un pedacito acá como para decir de qué trata el libro. Por ejemplo, acá, Margarita nos decía: tengo miedo de ser discriminada. Lo que más me duele es mentir y vivir una vida de mentiras e inventar cosas para no decir la verdad porque me da vergüenza lo que hago. Ya me queda poco. He decidido que voy a trabajar de lo que no me gusta, 2 o 3 años más de tortura y después dejarlo. Le pido a Dios cada día para poder dejar esta cosa horrible y fea. Estoy escribiendo y contando todo lo bueno y lo malo de mi vida. Ahora tomo lo bueno y dejo lo malo atrás. Irma nos decía un día que estaba muy contenta: estoy saliendo de la calle porque quiero algo mejor para mis hijos y quiero darles una vida mejor. Por eso estoy contenta. Hay una palabra que a mí me conmueve mucho cuando escucho, cuando lo leo, lo escuché directamente, y donde dice: anoche salí a la parada. La parada es ese lugar de la calle, en la prostitución callejera, ese lugar donde la mujer está esperando, sea una esquina o algún lugar de la calle. Esa es la parada. Entonces nos dice: anoche salí a la parada. Y en esos momentos rezo. Digo a Dios que me ayude, que no me abandone. Yo sé que no me abandona, pero hay momentos en que digo: ¿por qué me abandona? Yo sé que no lo hace, nunca lo hizo, pero a veces me lo replanteo. Hoy, por hoy, pongo en oración a mi hija y a su bebé. Eso nos decía Gabriela. Vamos entonces ahora, después de este pequeño entrar en el libro, a escuchar al proyecto, a las compañeras del proyecto ecuménico El Encuentro Nos Transforma. Ellas nos van a introducir en este tema, en el trabajo que ellas hacen, acompañamiento a mujeres en situación de violencia de género. Y les vamos a dar el espacio entonces para que ellas tomen la palabra.
Ay, ay, ay. No es. Hay un problema técnico, vamos a esperar un ratito a ver si. Dice que encontró un problema con la. ¿Y cómo hacemos? Se va de vuelta y vuelve a abrir, a ver. Bueno, pero lo que tenía fue intentar reparar la presentación. Se quería reparar la presentación. Abrir con. Abrir con. No, pero no. Abajo. Eso. La sola. Más arriba. ¿No lo habían abierto antes? Hay que buscar la aplicación Power. ¿Está en PDF? No, está en Power. Por eso, ahí te abrió para PDF. Sí. A ver. ¿Y ahí ahora en PDF o no? No. ¿Querés intentar vos? Sí. Bueno, mientras vamos a ver si la tecnología nos ayuda y logramos que funcione bien el PowerPoint, les contamos que somos un proyecto ecuménico, ya se habló acá del movimiento ecuménico por los derechos humanos, pero cuando decimos ecuménico es la unión, el trabajo conjunto de varias iglesias distintas, o por lo menos dos. En este caso en particular es un proyecto que nació a fines del 2012, más concretamente a inicios del 2013 empezamos la intervención en violencia de género entre las hermanas de Nuestra Señora del Calvario, que es una congregación católica, y la Iglesia Evangélica Luterana Unida, que está en Oberá. Preocupadas por la problemática de las mujeres, que es muy alta, que sufren violencia, a poquito tiempo de estar llegadas en Oberá, nos encontramos con la diácona de la Iglesia Luterana y entonces iniciamos el proyecto. Con el paso del tiempo el equipo se fue transformando. En el inicio éramos 3 hermanas, más Malena que la diácona, y después como se fue ampliando y gracias a Dios vinieron muchas compañeras, en este momento somos 10 en el equipo, que cumplimos distintos roles. No todas las mujeres que participan en el equipo forman parte de una iglesia o participan activamente en una iglesia, sino que tienen una espiritualidad amplia, ¿no? Y bueno, entonces nos definimos con esto de las... No sé si le vamos a poder contar todo lo que trajimos porque no funciona el Power. Esto no está en Power, está en PDF. Yo lo mandé en Power. Y si lo abrí con PDF, abrilo con PDF, no puedo. Está abierto. No tiene. Sí, Bueno, nosotras queríamos decirle que nosotras nunca trabajamos con mujeres en situación de prostitución. Nosotras trabajamos con mujeres que sufren violencia, en su gran mayoría en el ámbito familiar, violencia doméstica. Y también a partir del 2014, que tuvimos un caso muy delicado de abuso sexual infanto-juvenil, nos capacitamos para trabajar con abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y también con algunos casos
de esta problemática. Pero el fuerte, digamos, el trabajo central que mayor tiempo nos lleva es el de las mujeres que sufren violencia de parte de sus parejas o exparejas. Bueno, habíamos hecho un PowerPoint con muchos colores y imágenes y para mostrarles y todo, pero vamos a tener que hablar nada más. Bien, para marcar un poco nuestro trabajo, vamos a empezar aclarando de qué hablamos cuando hablamos de violencia, ¿sí? Para que todos y todas entendamos de dónde partimos. Comparto con ustedes un concepto. La violencia es una forma de ejercicio de poder mediante el empleo de la fuerza, ya sea física, psicológica, económica, política, e implica la existencia de jerarquías reales o simbólicas. Quien ejerce violencia busca eliminar los obstáculos que se oponen al control absoluto de la otra persona para dominarla o someterla. Siempre que hablamos de violencia, hablamos de un daño causado a otra persona, por acción u omisión. Más que nada rescatar este concepto que se trata de, cuando hablamos de violencia, de una cuestión de jerarquía y de poder desigual en la violencia de género. Y que además implica un montón de factores y niveles, por eso cuando el análisis de una situación de violencia como una intervención nunca puede ser lineal, ni simplificarla con una sola causa o una sola salida, ¿sí? Sino que es una cuestión mucho más compleja para analizar, multicausal. También decir que la violencia no es una cuestión genética, sino que es una cuestión aprendida, ¿sí? Una cuestión social, cultural, y que en nuestra cultura vemos que en los hombres se aprende con más facilidad que en las mujeres, desde la educación, desde la escuela, de la familia, desde que vemos cómo los niños por ahí juegan a cuestiones de juegos más violentos y las niñas cuando van a la mamá a cuidar la casa, a cocinar. Entonces como ya desde la más primera infancia se reproducen y esta violencia o esta sumisión es enseñada y es aprendida. También mencionamos que esta cuestión es social y es cultural y que no se trata, como decía acá el Power, de Juanita o Pepita, sino que es una cuestión que nos atraviesa a todas y a todos. No hay que perder la ilusión del caso aislado, sino que es algo social y cultural. Es un problema de educación, justicia, salud y sobre todo una violación de los derechos humanos. Cuando hablamos de violencia podemos mencionar a múltiples tipos de violencia, ¿sí? Por ahí la más conocida es la violencia física, pero también podemos hablar de la violencia emocional, sexual, económica y demás. Nos queremos detener en dos principales que muchas veces son invisibilizadas, pero también entendemos que son las que sostienen un montón de otros tipos de violencia, que son la violencia simbólica, por ejemplo, que definimos como aquella que se da a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmiten o reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Y como ejemplo para mostrarles teníamos, por ejemplo, cuando se relaciona una publicidad de limpieza con la mujer, ¿sí? Que por ahí de a poquito vamos desvirtuando eso, pero todavía se dan también. O los roles de cuidado con la mujer o con la madre, ¿sí? O esas cuestiones, ¿sí? O si llora de mujer, o esas cuestiones que con etiquetas nos van encerrando en un solo rol o en una sola manera de ser, que también muchas veces es de subordinación. Y otra cuestión también, otra violencia que queremos mencionar es la violencia mediática, que también pasa esto, ¿no? Que cuando se reproduce o se vulnera, se difunde, digamos, mensajes, imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueve la explotación de mujeres o sus imágenes, injuria, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales productores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. También podemos poner en los comerciales o cómo en las noticias se habla
de mujeres o de hombres con diferentes parámetros y diferentes reglas, digamos, o diferentes maneras de juzgar a cada uno. El ejemplo que quería mostrarle acá es como en un comercial de cerveza se usa una modelo para publicidad, como claro, como que para vender un producto también vendemos junto el cuerpo de una mujer, o sea, cosas que no tienen ningún tipo de vinculación. Entonces una mujer en la playa con una cerveza y una pelota, en bikini por supuesto, también ofreciéndola como un objeto de consumo, como una cerveza. También nos pareció importante, porque las otras violencias, la física, la económica, la social, que cortan los lazos, la emocional, son más conocidas, es como que todas ya lo sabemos a ese tipo de violencia, pero por ahí la violencia simbólica y la violencia mediática tienen una relación directa con la prostitución, porque como vendemos una cerveza o un chocolate o lo que queramos a través del cuerpo mostrando el cuerpo de la mujer, vendemos otras cosas, ¿no? Y bueno, por eso elegimos desarrollar hoy esas dos violencias. Bueno, también queremos... Hola. Bueno, también queremos mencionar algunas estadísticas para dimensionar la problemática. Desde los últimos datos del INTEC, en el 2020 se registraron 22.254 denuncias en relación a los casos registrados del 2019. Son 21.701 y aumentaron las denuncias de un 2,6%. Las encuestas prevalecidas de violencia contra la mujer en el 2022, Misiones está entre las provincias con más prevalencia de violencia, con un 49%, la mayoría no realizada denuncias. Es el mayor porcentaje de violencia psicológica. Este año nuestro equipo recibe a 13 mujeres, de los cuales, como mencionó Caro, 12 son por violencia doméstica y una adolescente con situación de abuso sexual. Queremos contar que también intervenimos desde un abordaje holístico. Holo significa todos o enteros y es el subjetivo típico relativo, es decir, que trabaja en una intervención y un acompañamiento que tiene en cuenta la totalidad de la persona. En este caso, todas las dimensiones de la mujer que sufre violencia. No se toma solo el sujeto que padece un problema como si lo único necesario fuera la denuncia y conseguir la exclusión del hogar. Hola. En cuanto a las estadísticas, nos pareció bueno traer algún número, siempre se pregunta. Misiones está entre las 4 provincias que más alto índice de femicidio tiene. Esto no significa que tiene más femicidios que Santa Fe o Buenos Aires, sino que en proporción de la población que tiene, está entre las 4 con más alto índice. Estos números que decía Antonella son las denuncias registradas. A eso tenemos que sumarle toda la cantidad de mujeres que sufren violencia. Tenemos una gran población rural en nuestra provincia que no llegan a la denuncia. Así que imagínense, nosotros en lo que va del año atendimos 13. En los primeros años no eran tantas por año porque no nos conocían. Después, a través del colectivo de mujeres de OEA y las distintas redes que fuimos armando, ahora nos conocen más y nos llegan más casos. Pero tenemos que considerar que hay muchas mujeres en la chacra que no llegan a pedir ayuda y no son registradas. Como decíamos, un abordaje holístico tiene en cuenta la totalidad de la persona, y esto es
que no podemos mirar como de manera parcial. Bueno, ya hizo la denuncia y ya asistimos los primeros golpes y ya está, ya terminó la intervención. Recién empieza. Nosotros tenemos la línea 137 acá en Misiones, en otros lugares del país también, que es una gran cosa tenerla, pero es una línea de emergencia. Actúa solo en la emergencia y una vez que eso pasó, no hay casi órganos que continúen todo el tratamiento posterior que una mujer que sufrió 15 años o 10 años o 20 años de violencia necesita hacer para recuperarse y no repetir el mismo vínculo violento con otra pareja, con sus hijos o en otras situaciones. Para nosotras el abordaje holístico está intrínsecamente relacionado con la visión del ecofeminismo. Por eso hoy hablaba de una espiritualidad amplia. Y que cuando decimos ecofeminismo, ¿a qué nos referimos? La intuición fundamental del ecofeminismo es la convicción de que la opresión de la mujer, ¿me escuchan bien? Sí. Y la destrucción del planeta vienen del mismo sistema patriarcal de poder sobre, que niega la unión primordial de todo el cosmos, de toda la creación. Entonces, hay una gran corriente, ¿no?, de mujeres que se enmarcan dentro del ecofeminismo, que una de las cosas que demuestran es cómo los graves problemas que estamos teniendo en nuestra madre tierra, cómo fue explotada y está tan mal y tenemos un montón de manifestaciones que está tan mal y no las cuidamos, va de la mano con las graves problemáticas que las mujeres vivimos, de violencia y de prostitución, de las diversas formas de violencia, ¿no? Prostitución es una violencia extrema. La metáfora, y también por eso elegimos contar este pedacito y no otros, del ecofeminismo es el cuerpo, ¿no? Y sabemos que, bueno, las chicas saben mucho de eso, tienen mucha experiencia de cómo todo el ser de la mujer que sufre prostitución queda destruido, ¿no? Entonces, la metáfora del ecofeminismo es el cuerpo. Formamos parte de un cuerpo sagrado, estamos frente a un nuevo momento de revelación. Una revelación en que la conciencia humana despierta a la grandeza y a la experiencia sagrada que son los ciclos y los procesos del planeta. Parece que todavía no despertamos del todo, pero estamos en ese camino. Y en ese todo tenemos en cuenta 8 dimensiones en el abordaje. ¿Nos pasamos de tiempo? Los 8 abordajes son jurídico, legal, religioso, educacional, economía, historia histórica, biografía, familia social, espiritualidad recreativa y corporal y salud. También dentro de ese abordaje que decía Anto, lo hacemos de 3 niveles. Desde el nivel individual, esto de sanar a la mujer, el cuerpo, su espiritualidad, su ser, pero también desde el nivel grupal y comunitario, entendiendo que una persona no se sana a sí misma sola, sino que también necesita una comunidad, un grupo que acompañe, que sane y también trabaje por esta cuestión de la prevención y del acompañamiento. Y para terminar, nos pareció importante una expresión de una mujer, una teóloga brasileña, Ivonne Guevara, que dice que la tradición patriarcal mostró la grandeza del pensamiento y la pequeñez del sexo. Lo hizo impuro, lo negó. La sordidez de la genitalidad y sobre todo la genitalidad femenina. Y cuanto más la opuso a esa grandeza y al vuelo del espíritu, más la tornó objeto de deseo prohibido, objeto de codicia, de guerra, de violación permitida. A fuerza de negarla y esconderla,
permitía que su energía oculta se manifestase como pecado y a partir de ahí pudiese reprimirla con más rigor. Nosotros agregamos, pudiese manipularla, usarla y abusarla, ¿no? Por eso llegamos a toda esa gran organización de la trata. Bien, y para cerrar, dejarle con esta idea que guía un poco nuestro abordaje, que es la idea del ecofeminismo, que tiene que ver con esta espiritualidad o este feminismo que no tiene que ver con una sola, con el estar bien una sola, sino que tomar conciencia implica ver al costado, ver al planeta, ver a la compañera, ver a los niños, ver a los adultos mayores también, y comprometernos en cada una de estas actividades o causas o realidades, entendiendo que la salida siempre va a ser en conjunta, siempre va a ser con la compañera y nunca va a ser desde un lugar individual. Entonces, pensar esta espiritualidad siempre desde un lugar comunitario y de una salida en conjunto. Muchas gracias. Agradecemos a la compañera del proyecto ecuménico El Encuentro Nos Transforma. Nos dieron un pantallazo de la situación de violencia de género acá con estadísticas también acá de la provincia, y con estos conceptos tan buenos y que nos hacen bien, ¿no? Desde el ecofeminismo, para saber de dónde se parte y cómo podemos hacer este abordaje holístico. Tiene mucho que ver también con el abordaje con el que trabajamos en Puerta Abierta Recreando, que ahora le damos la palabra a Noelia, que nos va a poder tratar el tema de la prostitución en relación a cómo la viven las mujeres también como una violencia. Gracias, Noé. Bueno, las chicas un poco hablaron de la violencia simbólica y lo que significa, ¿no? El consumo de cuerpos, porque la prostitución es eso, es el consumo, la mercantilización de mujeres, ¿sí? Son usadas, abusadas para deseos de otros. Cuando hablamos de prostitución, estamos hablando de una mujer que seguramente debe estar padeciendo alguna necesidad, ¿sí? Y va a haber un varón que va a consumir prostitución y es el que tiene dinero. Entonces se da una relación desigual de poder. Hay alguien, una mujer que necesita dinero para subsistir, esa es la realidad con la que nosotros trabajamos, mujeres analfabetas, sostenedoras de hogar, algunas indocumentadas y no necesariamente extranjeras. Nosotras vivimos en Buenos Aires, en la ciudad, y nos encontramos con mujeres indocumentadas. Así que imagínense lo que debe ser en las provincias o aquí en Misiones, ¿no? Si en un lugar donde están los recursos no se da esto, un derecho, una identidad, o sea, si no tenés DNI, no existís, para el Estado no existís, es una persona que no está. Imagínense lo que debe ocurrir en un lugar como Misiones, en un lugar como Chaco, que donde se murió la Corrientes, y otras provincias, ¿no? Bueno, con estas características, una mujer que no tiene recursos para insertarse en el mercado laboral y competir como cualquiera de nosotros, porque no tiene educación, no tiene DNI, no tiene las herramientas necesarias para poder conseguir un trabajo, el lugar que le queda es la prostitución. Entonces, y hay un varón que tiene dinero y tiene un deseo sexual que satisfacer. Y ese deseo sexual no necesariamente puede ser un coito o una felación, puede ir desde una penetración violenta, una humillación, una remuneración. O sea, el deseo sexual puede ser desde lo más práctico de lo que aprendemos en biología, de reproducción humana, hasta la peor perversión. Y cuanto mayor es la necesidad, mayor es la posibilidad de que esa mujer acceda a eso
porque no tienen otra forma de subsistir. Nosotros decimos que una mujer que logra salir de la prostitución es una sobreviviente por estas situaciones por las que debe pasar todos los días. Esto es cotidiano, es todas las días donde está en esa situación los 7 días de la semana. Y voy a utilizar que casi comete un furcio, que es la palabra trabajo. La prostitución no es un trabajo, es una tanta forma de violencia hacia la mujer. Y no es trabajo porque denigra, deshumaniza a las personas. Por lo tanto, no puede ser considerado trabajo. Si trabajo es lo que te ayuda a ser digno, cualquier actividad que denigra, que humilla, que cosifica, que inhumaniza, nunca puede ser considerada un trabajo. Hay un movimiento importante que se llama reglamentarismo en este momento con respecto a la prostitución, que está fomentando de que se regule y que se considere un trabajo. Pero al considerarlo trabajo estamos invisibilizando este tipo de violencia. Porque si es un trabajo, bueno, no vamos a poder ver estas situaciones con las que una mujer padece todos los días. Otra de las situaciones por las que una mujer puede llegar a la prostitución también es porque es olvidada por su pareja, porque es olvidada por su familia, por su madre, por su padre, hermanos, vecinos. A veces son iniciadas en la niñez y en nuestra experiencia nos ha demostrado en el acompañamiento que la gran mayoría ha sufrido abuso sexual infantil, por lo cual la construcción de su psiquis, la construcción de su sexualidad está en función de otro. Ha sido ya avasallada desde sus comienzos de vida y eso va creando una forma de ver, de sentirse, de construirse como persona. Y si todo el tiempo lo están usando, entonces empieza a creer que yo simplemente sirvo para que lo usen. Desde Puerta Abierta lo que tratamos de hacer es humanizar, volver a unificar lo que la prostitución destruye. Destruye tanto la psiquis como lo emocional, lo espiritual, lo corporal, lo relacional. Es una destrucción total. Palabra de Mujer lo que busca es volver a unificar eso que ha sido fragmentado. Es volverle a dar vida a aquello que la prostitución intenta matar. Y lo intenta matar porque vamos a encontrar en el libro que hay logros, que hay empoderamiento, que hay deseos de salir. Pero para que ellas puedan salir también necesitamos una sociedad que se comprometa con esta realidad. Una sociedad que no mire de lado, que podamos visualizar a esa mujer que está en situación de prostitución, no que la veamos como algo más del paisaje, algo más de, bueno, sí, ya sabemos que en la zona X y zona roja está. Y que paso de largo porque todos los días está parada en esa esquina. Sino empezar a ver a esa mujer, empezar a preguntar por qué está ahí, qué es lo que la motiva o qué es lo que hace que esté ahí. Y otro de los factores que tenemos que trabajar como sociedad también es qué clase de educación estamos dando a nuestros niños y niñas. Empezar a construir una sexualidad sana, donde ambos, a la hora de tener relaciones, sea una relación mutua, de respeto, de deseos mutuos. No de que uno está para satisfacer y el otro debe complacer. No, una relación más igualitaria. Que las mujeres no somos consumo de varones,
que no somos objeto de deseo, somos personas con sentimientos en igualdad de condiciones. Nuestra genitalidad no hace que seamos distintas a un varón. Empezar a construir varones que respeten a mujeres y que las mujeres también empecemos a decir que tenemos nuestros derechos, ¿sí? Y que tenemos el derecho de que nos respeten y de ser valoradas como personas. La cultura de la prostitución hace que propicie las trata de personas, ¿sí? Está muy ligada la prostitución con la trata, porque si no hay consumo, si no hay esta cultura prostituyente de consumir cuerpo, no va a existir la trata de personas para fines de explotación sexual. Es así de simple. Entonces, está bien atacar las redes, pero lo principal es atacar las estructuras, las bases. Es cómo nos relacionamos, qué cosmovisión tenemos de nosotras y nosotros como personas, como cuerpos. Otra de las realidades también que nos encontramos es que muchas de las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, yo siempre voy a responder a eso, vuelven a caer en la prostitución porque tampoco hay entidades que puedan reinsertarlas socialmente. Son pocas, muy poquititas, casi nada, que garanticen que estas mujeres puedan reinsertarse socialmente. Y si fueron captadas de muy temprana edad, o incluso ya grandes, pero empiezan a constituirse esta cosmovisión, ¿no?, de que yo sirvo solamente para ser puta, y perdón por la expresión, pero voy a hablar coloquialmente para que se me entienda, y no tiene otra forma de sobrevivir en la vida, y bueno, va a caer en la prostitución porque es lo único que ella cree que puede hacer, no se ve desde otro lugar. Entonces también es un compromiso de nosotros, y es un compromiso del Estado, y acá me voy a poner un poquito dura con el Estado. Argentina es un país abolicionista. ¿Qué quiere decir esto? Frente a la prostitución existen tres formas de abordaje. Uno es el prohibicionismo, que prohíbe tanto el consumo de la prostitución como ofrecer prostitución. Entonces se persigue a la mujer en situación de prostitución y al prostituyente. Pero más se persigue a la mujer. La otra forma es el reglamentarismo, que lo comenté, que considera la prostitución como un trabajo, y por ende, bueno, ya está, es un trabajo. Pero también se persigue a la mujer para que se hagan los controles médicos, porque la mujer tiene que estar sana y libre de toda ITS. Siempre los controles van hacia la mujer. Y el abolicionismo, que somos nosotras y lo que es el Estado argentino, entiende la prostitución como una de tantas formas de violencia y debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos de estas personas que están en esta situación. Lo debe garantizar y debe luchar para disminuir la demanda y consumo de prostitución. Y lo es en Argentina, y es un Estado abolicionista desde la década del 50, si no me equivoco. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU generó un convenio para la erradicación de la prostitución y trata de personas y la explotación sexual, y Argentina firmó ese convenio. Desde ese entonces somos abolicionistas. Bueno, hasta ahora estoy esperando algún funcionario que se recuerde ese tratado y ese convenio. Así que bueno, los invito a que puedan leer el libro. Como dije anteriormente, lo que buscamos con este libro es volver a humanizar lo que se ha deshumanizado.
Por eso las protagonistas son las mujeres, no somos nosotras. Nosotras llevamos esas voces para que la sociedad pueda escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia. Y invito a alguna de las compañeras del encuentro Nos Transforma, si quiere venir a sentarse acá, la que quiera. Y abrimos el diálogo, damos la oportunidad ahora así como de abrir y dialogar un poco, si queremos hacer preguntas o comentarios. Algo que queda resonando y queremos expresarlo. O que no se entendió. También. Vamos sin miedo. Sí. Bueno, escuchándolas, recordaba, y muchas de las mujeres que están acá también, por supuesto, recuerdan el Centro de Mujeres Camino a la Vida, que funcionó por muchos años en Iguazú, trabajando con mujeres víctimas de violencia, y que, bueno, participé como colaboradora por un tiempo, cuando recién me recibí y vine a vivir a Puerto Iguazú, y me resonaban todas las cosas que contaban mis compañeras de Oberá, ¿no? De la importancia de ese abordaje multidisciplinario, ¿cómo habían dicho? Feminista. Este abordaje integral, ¿no es cierto?, de la mujer y lo lindo las lindas experiencias que nos han quedado de aquel centro, que ya no está más, y que bueno, que sería importante, ¿no?, de alguna manera que vuelva a funcionar, ¿no? Recordé eso por un lado, y por el otro lado el tema de la educación sexual integral de los chiquitos, ¿no? Esto que decían de los niños que sufren abuso y que empiezan a naturalizar su cuerpo como un objeto de uso, y que no solo enseñar esto de la genitalidad compartida, de las relaciones sexuales donde ambos disfruten, sino también el amor al propio cuerpo, el cuidado del cuerpo, el valor desde chiquititos se va enseñando, y que a veces eso hoy en día cuesta que se acepte, porque se malinterpreta que uno va a inducir al niño a cuestiones sexuales, genitales, y no tiene que ver con eso, ¿no?, sino la sexualidad que está desde otro, de un enfoque mucho más amplio. Entonces, bueno, eso. Muchas gracias. En el ámbito de la legalidad, vamos a decir, nadie promueve de que dentro de la publicidad, en todas las formas de publicidad que hay, oral, en la televisión, se marquen unas pautas más, no sé, acorde a lo que estamos hablando ahora. En realidad la ley tiene en cuenta, dentro de la ley que tenemos en la Argentina, tiene en cuenta la violencia simbólica y dentro de la violencia simbólica, la violencia mediática. Y es posible hacer denuncias. Hay un mínimo de denuncias en el sistema, cuando uno mira los registros, es muy mínimo, porque también nos falta todavía conciencia de saber que lo que estamos viendo es un acto violento. Bueno, paso a eso porque capaz tengo más para decir. Entiendo que el mundo colectivo del país, como ustedes se tomaron la tarea de realizar el medio para que estas cuestiones sucedan. Pero de alguna manera está tan organizado que muchas veces no vemos que eso que estamos viendo es violencia. Entonces también quizás desde este lugar que tenemos nosotras, o cada uno de los que consumen, poder, si vemos algo en redes, tenemos la posibilidad de denunciar. En Facebook existe la posibilidad, en Instagram también. Entonces, más allá de que haya una legislación, el rol de cada uno como consumidor también de hacer esas denuncias, de denunciar en la página, o de bloquear, o de hacer como ese seguimiento cuando vemos que hay un tipo de publicidad que pone a esa mujer en lugar de objeto. Por ahí del lugar que hace cada uno como consumidor. Claro, pero por ejemplo, en ese mismo que es denunciado
marca de alguna manera para que se visibilice que están transgrediendo esas leyes que ya existen. ¿Qué eco tiene dentro del Poder Judicial para sancionar o unir de alguna manera? Mira, hay un organismo, no me acuerdo exactamente el nombre, que es un observatorio que funciona, mal que mal funciona, y ha sancionado y ha levantado pautas publicitarias por promover la violencia simbólica. Me acuerdo una de Quilmes, no me acuerdo exactamente la publicidad, pero sí me acuerdo del caso de Quilmes, que fue sancionado y tuvo que pagar también. Y la publicidad fue levantada. Claro, es importante sentar precedentes como ejemplo, digamos, para ejemplificar. También hay otros casos. Doy un ejemplo concreto desde mi persona. Yo 2 veces llamé al 137 para denunciar a Babi Echecopar, que es un periodista de Buenos Aires, de un programa de radio, Radio 10 generalmente está, por la violencia con la que trata y a cómo se refiere a las mujeres, a veces habla de esa vieja loca, unas expresiones muy fuertes, muy denigrantes, muy menospreciando muchísimo a las mujeres. Hasta ahora, no, él sigue estando al aire, digamos, sigue estando al aire, pero hago la acción de denunciarlo porque, digo, le va sumando, es una gotita que va sumando, al menos que quede un registro. Te dicen que sí, que lo registran, que lo van a tener en cuenta, que se van a comunicar con él, tal vez se comunican, no lo sé, porque a mí no vuelve, pero lo hago, digamos, con fe, sabiendo que no está sucediendo algo, yo no estoy teniendo un retorno, pero confío que aunque sea molesté, no sé, hice algo, pero son acciones, digo, cuando a veces me parece importante que cuando nosotros escuchamos y vemos y percibimos, cuando nuestra sensibilidad comienza a ser más fina y nos damos cuenta que eso no está bien, hagamos algo, aunque sea chiquito, aunque sea, si no lo podemos hacer un llamado por teléfono como para decir esto está pasando, al menos lo sacamos del diálogo, lo dejamos de mirar. Yo estoy viendo mucha violencia simbólica, digamos, en las redes sociales a través de los memes. Me parece que es una cuestión muy difícil de controlar porque vos te das cuenta que hay un montón de gente de tu entorno de alguna manera que pone, que reproduce memes violentos hacia la mujer o hacia la que sea, ¿no? Y me parece que es muy difícil controlar esa parte. Sí, es cierto. Y creo que justamente el tema de las publicidades, hay un grupo una batería de abogados que ya hace que tome algún tipo de recaudo antes de hacer la publicidad. O sea, esa publicidad de Quilmes que vos hacías mención, me parece que fue medio berreta en cuanto a que para ahorrar un mango no tuvieron en cuenta algún tipo de calidad. En ese caso me parece que se tiene en cuenta, pero me parece que se dice de todo por lo tanto. El tema de las redes, justamente no está diputado, no hay medidas que se apliquen en relación a lo que es la violencia digital. Y que existe para eso Mi pregunta era, que se analizó, menciona Camino a la Vida, que comparte parte del equipo, digo, bueno, nosotros aprendimos cómo abordar a una mujer, o cómo salir al encuentro, o cómo recibirla si venía a buscarnos en cuanto a que vivía una situación de violencia. Ahora, pregunto, si nosotros detectamos que en nuestro entorno hay alguna niña o algún adolescente que está como en una situación de vulnerabilidad tal que puede estar en riesgo de la prostitución y el menor, ¿cómo
pasos a dar? Bien, en nuestro país directamente no existe el término prostitución de menores, sino que se llama explotación sexual infantil. Es un delito. Ese es algo que tenemos que tener en cuenta. La prostitución en sí, la prostitución que ya cuando lleva ese nombre es de personas adultas, no es un delito en nuestro país, porque no es un país prohibicionista. Pero la explotación sexual infantil, que en este caso que vos estás planteando, eso sí es un delito. Entonces, ya tener en cuenta que la ley ampara frente a eso. Eso es un punto que hay que tenerlo bien claro. De eso. Ahora, el tema de la prevención, que es esto otro, cuando uno ve un riesgo ahí en la entrada, cómo abordarlo, muchas veces el punto está en todo lo que rodea, el contexto que rodea a la persona. Hay muchas situaciones de pobreza estructural que no se solucionan así nomás, no es algo sencillo, no es algo fácil. Hay situaciones a veces de abusos intrafamiliares. O sea, son tan complejas las situaciones que hay que abordar y desde donde después se va a desprender el llegar a la prostitución. Entonces, cuando se trabaja en prevención, son estos temas los que se trabajan, los que se abordan. La violencia interfamiliar, los abusos sexuales intrafamiliares, se aborda el tema de la inserción escolar, la educación, el tema de la inserción laboral, a veces de todo lo que puede llegar a favorecer el tener unas necesidades básicas satisfechas, como así también el trabajo de lo emocional, del sanar heridas, cuando estamos hablando de abusos sexuales en la infancia, donde, como decía también, me olvidé con ella, Luciana, bueno, se va construyendo también una percepción de sí misma, en su cuerpo y en su psiquis, ya en función de otra persona. Su sexualidad se va construyendo, se va construyendo desde ahí. Y entonces eso hay que trabajarlo. Entonces, cuando se trabaja la prevención para la prostitución, también hay que abordar esos temas. Me parece que la pregunta que hizo Patri es, en caso de una sospecha real de una niña o adolescente del barrio que está a punto de ser entregada para eso, ¿qué hacer? Esa, ¿no? Entonces, hay que recurrir al Estado, porque como sociedad civil no podemos intervenir directamente, o sea, no tenemos una potestad que el Estado sí tiene. Entonces, hay que ir al área niñez de la municipalidad, el órgano de ejecución cuando hay menores. Mati hace esa cara, yo hago la misma cara, pero los pasos que correspondería dar. Si el área de niñez de la municipalidad no responde, hay que buscar un órgano provincial, que es el nivel municipal. Un órgano provincial de niñez. Si el órgano provincial no responde, hay que apelar a otra instancia. En la provincia de Misiones existe el consejo el defensor del niño. El defensor del niño. Hay un hombre, un abogado y el defensor del niño y le damos a eso. O sea, se puede apelar al defensor del niño. Si no, está la SENAF, que es Municipalidad Nacional. Los organismos del Estado son indispensables. En el caso, por ejemplo, de que hay menores con situación de abuso sexual, pueden realizar la denuncia correspondiente. Nosotros tenemos la denuncia para ese tipo de situaciones. De igual forma, ya si le dan intervención al CIP, después al defensor que dijo acá la señora, también la defensora está en el juzgado de familia, que también trabaja organizadamente con el CIP en niñez, y bueno, la denuncia que se realiza en la comisaría de la mujer, que nosotros le damos
ya está el delito cometido. Con la investigación previa, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, en el Poder de Instrucción se le da intervención ya cuando el delito está cometido, en el caso de que existe, dice, esta menor de edad está siendo abusada sexualmente por algún familiar, persona extraña, yo tengo conocimiento y todas esas cuestiones, tomamos la denuncia. Y si usted me dice, no sé si está siendo abusada y quiere erradicar de igual forma la denuncia, se la toma. Y bueno, ahí vemos los organismos competentes para la intervención, que es todo lo que estuvo diciendo ahí de la parte municipal de IES. Aprovechando, quizás. Sí. Si va una menor a hacer la denuncia, ¿le toman la denuncia? Menor de edad. Mire, nosotros somos funcionarios obligados a denunciar, ya sea docente, salud, cualquier personal profesional. Nosotros, dependiendo cuántos años tiene, de igual forma, todo se le informa al juzgado de instrucción. Vino una nena de 9 años, ¿no es cierto? Nos dice, me está pasando esto en mi casa, nadie quiere denunciar con nosotros, tenemos al defensor. Se le informa la situación de la menor de edad y se hace el trámite correspondiente. Ya tenga 5, 6, 7 años y no haya un familiar, si es que el abuso es adentro del seno familiar, ¿no es cierto? Obviamente, póngale el papá o es la mamá, porque tenemos abuso hombres y mujeres, no tenemos solamente abuso de mujeres. Nosotros tomamos la diligencia del defensor de toda familia o nosotros mismos. Porque es un delito, ellos son menores, están vulnerables y es un derecho de ellos por el tema de la denuncia. Algo que aprendí, que es justamente la especialización en psicología jurídica, y algo que aprendí que pasa mucho acá, ¿no? Al maestro de la escuela, que el niño le dice algo o que observan conductas que no tienen la certeza, obviamente, pero tienen la sospecha, que tampoco lo dice Pati, eso no tiene la sospecha que está pasando. Y lo que nos enseñaron, ¿no? Es esto, que siempre hay que denunciar, que después se investiga. ¿No? Claro, la investigación se hace, o sea, después está la otra que dice no me quiero meter porque no sé si es verdad o no. Después me pueden venir a mí con, perdón la expresión, vamos a hablar como dice la señora, después me viene el agujero. Claro, pero eso es desconocimiento, ¿no? Pero nosotros como funcionarios estamos obligados a denunciar, ya sea porque una víctima siendo menor de edad está diciendo, estamos hablando en el caso de menores de edad. Sí. Obviamente el adulto, por eso yo hice la una instancia sí. privada, yo me siento para denunciar, quiero denunciar, te tomo la denuncia, pero es una instancia por eso hice la distinción pero de el menor sí o sí. Porque solo a partir de la denuncia que bueno, la comisaría informa, ¿no? Y se activan todas las medidas de protección. Si no hay denuncia, no hay medidas de protección. Entonces es mejor tomar medidas innecesarias que no tomarlas. Nosotros, ¿no? por ejemplo, lo que nos pasó puede ser en una caso, falsa alarma, puede ser algo que venga por otro sí, lado. no, totalmente. Después está el otro caso también de que cuando, por ejemplo, un docente se mete y por X motivo da que el abuso es negativo, el docente viene asustado, yo vine, denuncié, no sé qué hacer, me van a hacer. Usted por la ley está obligado a denunciar, sea cierto o no. Tenemos la cámara que ahí es donde sale que el menor por qué dice lo que dice, por qué dijo que fue o no fue excedido, o sea, hay algo cultural que viene y se ve en cámara con los profesionales, ya ahí que nosotros tratamos. Yo creo que a veces también es malas experiencias de las personas. Yo soy docente y por eso pregunto. Hay malos profesionales en todos los ámbitos. Malos policías, malos docentes, malos psicólogos. Entonces, por ahí, este encuentro, más allá de la información que me llevo, me sirve para, porque yo creo que la gente que está acá es gente comprometida, que no es gente que está obligada ni ustedes estén obligados a vivir, sino porque les interesa, que están comprometidas con su trabajo, con el resto. Me alegra verla a Luciana, no sé si se va a acordar de mí, yo sí, porque me ha ayudado con un caso de una alumna. Entonces, eso de poder tejer redes y de buscar gente confiable, que a veces como docente cuesta tanto, aunque no parezca, sé que no hay docentes comprometidos también. Bueno, yo no soy perfecta tampoco, ¿no? Pero a veces cuesta decir, bueno, puedo confiar en tal persona. A mí me ha pasado recurrir a una psicóloga y me dijo, ay, sí, los adolescentes son manipuladores. Entonces, a veces uno tiene miedo a quién recurrir. Porque a veces, en vez de esperar el remedio que la enfermedad, como decían.
gente acá, yo soy de Buenos Aires, hace 12 años vivo acá y la gente acá tiene otra forma, le cuesta reclamar. Algo que me llamó mucho la atención y que entendí con el tiempo es que dicen Dios existe pero atiende en Buenos Aires y después lo entendí porque dicen así. Sí, acá cuesta mucho más que en otros lados. Obviamente por la forma de ser de las personas, por el manejo de muchas instituciones, pero bueno, no es que estoy criticando todo, hay gente buena, gente no tan buena en todas las áreas, ¿no? Me alegra mucho que comentes eso, ¿no? De que es una posibilidad para conocerse y para tejer redes, porque parte de la intención de este espacio es ese, que podamos ir tejiendo redes para abordar estos temas. Nadie lo puede llevar solo o sola, ya eso no se puede. Y a mí me pasó también, perdón, que por ahí, yo sé que Luciana está trabajando en el hospital y está desbordada de casos. Entonces, a veces uno no sabe a quién más recurrir. Entonces, faltan recursos y uno, no sé, se frustra porque tampoco tiene un acompañamiento para saber qué hacer en ciertas situaciones. O si lo está haciendo bien. También por eso la importancia de gestionar redes y saber que el que esté en el organismo nos pasa a poner en cuenta y decir, bueno, ¿qué funcionario está de turno ahora? Entonces ahora puedo ir. De todos estos abogados que tenemos, ¿cuáles sabemos que no? Porque tienen un abordaje lamentable y cuáles sí, a cuáles sí podemos recurrir. En esta escuela capaz que hay 15 opciones, pero sé cuáles son las pocas a las cuales recurrir. Entonces, como pensar todo el abordaje de manera estratégica para saber qué fichas mover de cada lugar y bueno, a veces la mente no sale, pero saber a qué fichas apuntar, con quienes sí podemos contar. Eso. Claudia había levantado la mano. Claudia. Sí. Habló Rubén y me animé yo porque hoy hablan las mujeres y las palabras de mujeres realmente hacen falta, ¿no? Y yo, más que nada porque sé que se acerca el final de la charla, quería enseñar a nuestros compañeros indígenas que hay que agradecer, porque la gratitud no es una palabra de poco valor, es una palabra muy importante. Agradecerles porque nosotros vivimos, además de ser una población que creció muchísimo. Estaba leyendo que en 2004 éramos 30.000 habitantes. ¿Se acuerdan de aquel conflicto grande de las 2.000 hectáreas? Bueno, éramos 30.000 habitantes, ahí habían llegado unas 1.000 familias. Como tantos otros llegaron a buscar futuro, ¿no? Y se habían instalado en 2.000 hectáreas, un conflicto realmente muy grave, terminó con mucha violencia, inclusive con muerte. Pero, ¿por qué digo esto? Porque doy este ejemplo de las 2.000 hectáreas, porque detrás de esas 1.000 vinieron otras 1.000 y hoy somos, no sé, se habla de 70, 80.000 personas en 17 años. No sé si hay un índice demográfico tan importante en todo el país. ¿Por qué? Porque es una tierra de promisión. Es una tierra de promisión, es una tierra de oportunidades, además de ser una tierra de maravilla. Y me quedó muy fuerte la palabra humanizar. El turismo masivo deshumaniza. Y acá hay que tener mucho cuidado. Sabemos que bueno, las personas están un poquito desesperadas de recuperar lo que ha pasado con la pandemia y que venían invirtiendo muchísimo y que muchos habían obtenido trabajo y lo perdieron. Tenemos yo mismo, tengo un hijo que tuvo que irse porque perdió su trabajo durante la pandemia y hoy está más lejos, cosa que duele. Pero la masificación lleva aparejada la deshumanización. No hay ninguna duda, porque en la masificación ocurren cosas que sabemos que ocurren.
Dijo Noelia Díaz que la prostitución está ligada a la trata. La trata está muy vinculada con los negocios turbios del turismo. Hoy, no hoy, hace muchos años, pero bueno, aquí hay personal de la Fuerza de Orden Público, lo saben muy bien, perfectamente que no es un turismo sexual de los arrabales, es el turismo sexual en torno a las casas de juego, el transfronterizo. Yo como periodista también, en una época me ha tocado hacer notas y ver a las chicas que volvían en el ómnibus internacional, que iban, que venían, que volvían a la madrugada, mejor dicho, en las primeras horas del día, cuando vuelven a la casa, después de haber, tampoco tengo miedo de usar palabras, ¿no? Porque dijeron, no es un trabajo. Después de haber pasado, se puede decir, un ejercicio de prostitución, una noche de prostitución. El turismo sexual, y rápido lo digo porque yo estoy reflexionando sobre eso, porque además la perversión, hoy mismo, si no me equivoco, acá hay gente de la policía, detuvieron a un pornógrafo, ¿no? Una persona que, felicitaciones, un aplauso para ellos, y hace poco tiempo, no mucho, hace unos 15 años atrás, también detuvieron a una persona que fotografiaba a niños, niñas. ¿Para qué lo fotografían? ¿Para vender las fotos? ¿No? ¿O para llevarlos a esas redes de trata y entregarlos a la más miserable situación? Entonces, cuidado con todo esto porque vivimos en un territorio que tiene la amenaza de la deshumanización por la masificación de una noble actividad como el turismo, pero que por ahí en no tratar estos temas, y por eso el agradecimiento a las Noelias, al equipo del encuentro nos transforma. Anoto, pero me anoto acá, entonces me cuesta un poquito recordar. Y por supuesto a todas las personas que apoyaron esto, porque tenemos que hablar de estos temas, tenemos que hablarlos y tenemos que actuar. Yo siempre pongo a disposición mis humildes, pequeños espacios para hablar de estos temas. Me llamó la atención la respuesta que hubo de los medios para las chicas, digo yo, las Noelias. Yo no sé, pero deben haber tenido 20 entrevistas. Y no me quedo corto. Bueno, esto es importantísimo, porque el problema no está solo en el mensajero, va dicho compadre, el problema está en el mensaje que estamos enviando. El turismo sexual exótico, y con esto termino, exótico. Niñas, niños, indígenas, discapacitados como yo, son utilizados para servir a estos pervertidos que vienen en la masa, en el tsunami del turismo. O sea, ¿cómo se evita? Y bueno, encendiendo todas las alarmas, buscando que esta democracia débil, como dicen algunos autores de las ciencias sociales, sea una democracia fuerte con seguimiento, con tratamiento, con contención para esa gente. No solamente, y vuelvo a felicitar, yo tengo un apego muy importante por la policía, porque sé hasta dónde ellos pueden llegar con su vocación, lo he vivido, pero necesitan más equipo. Entonces ojalá que esta, perdón que me estoy entendiendo, pero ojalá que esta visita que ustedes hacen con latas del Santísimo Redentor, equipo del encuentro nos transforma, deje sembrar alguna semilla en algún lugar para que parte de toda esta prosperidad, que gracias a Dios vuelve, se invierta en esto también. Porque el turismo nos tiene que hacer felices a todos.
no solamente a quien gana el dinero, a la billetera, a todos, a todas. Y esas mujeres, esos niños, esas niñas están sufriendo. Vayamos todos juntos al centro de la ciudad en este momento. Veamos lo que es. Aquí está el Uruguayán, no sé si todavía está. Romualdo, ¿estás acá? Sí. Él sabe muy bien qué es el riesgo que corren los niños, las niñas. Hace poco tiempo nos llama una mujer que logró darle contención a una niña que fue invitada a subir a un automóvil, una niña indígena, no sé de qué comunidad es. Esto ocurre. Hay casas de encuentros aquí del otro lado de la frontera, no sé si aquí, en Iguazú. Casas de encuentros donde las niñas son vendidos sexualmente. Entonces, gracias por haber estado acá, gracias por sembrar esta semilla. Esperemos que podamos todos nosotros también de alguna manera seguir colaborando a la distancia, en la cercanía, como sea, para que estos temas se sigan tratando. Sí. Tomo un poco algunas menciones que hizo Claudio para comentarle que de nuestra parte estamos trabajando en red con la Red Corazón Azul de Foz de Iguazú, donde está Cáritas Foz, la Casa de los Migrantes Foz de Iguazú, están todas las fuerzas policiales, militares de Foz de Iguazú, en esa red que se llama Corazón Azul, para trabajar en la prevención de, nosotros llamamos trata de personas, en Brasil se llama tráfico de personas. En Ciudad del Este también del Poder Judicial están desesperados porque justamente ven que muchas mujeres, niñas, son sacadas de su país y no está habiendo forma a veces de ayudarla. Y durante mucho tiempo, tengo que comentar que fui el único participante argentino. Y piden desesperadamente que alguien de Argentina se sume a esa red. Sí, mi tarea es religiosa, hago mucha tarea social. Estoy vinculado al tema más que nada de migrantes. Es un tema que me desborda y que están pidiendo desesperadamente de parte de Argentina que alguien que está en el tema de trata de personas, tráfico de personas, como se dice en Foz, de Argentina esté colaborando. Y dicen los argentinos no se disponen a colaborar. Digo esto, yo he estado como único opositor de un montón de organizaciones de ciudad de Brasil y bueno, varias de Paraguay. De Paraguay era del Poder Judicial. ¿Sí? Y bueno, está eso con impotencia, digamos. A veces hay necesidades y no hay no sé si por la estructura de nuestros países no hay forma de que participen en estas redes así. Donde yo digo está la policía municipal, el estado municipal de Foz de Iguazú, la policía militar, la policía rodoviaria, la federal, hay un montón de organizaciones que están participando en esa red y se trabajan de manera común. El principal, digamos, quien nuclea esto es Cáritas Foz de Iguazú y la Casa de los Migrantes, con la hermana Teresina, básicamente. Digo esto por si alguien quiere recoger igual. Muy importante. Gracias. Y es bueno saberlo. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Tiene algo así que parece que falta decir o que quiere agregar o que quiere preguntar? Solo quería agregar una cosita, nada más, un concepto que se utiliza en inglés, la palabra moncher o monchering, que hace referencia a la persona que se dedica a hacer turismo sexual, exclusivamente. Estas personas, los monchers, se llaman así, se agrupan generalmente, forman comunidades virtuales
comunidades en las que van compartiendo los logros que van teniendo, los lugares por donde van pasando, van dando puntajes a las mujeres, buscan llegar a un límite, cubrir un récord, y van pasando. Iguazú es un punto que eligen los muchachos para visitar, también la ciudad de Buenos Aires. Y así distintos lugares en el mundo que se va haciendo. Y van buscando, ¿no?, distintas personas, pasan por distintos países porque buscan distintas etnias, distintas razas, distintos orígenes. Es algo muy fuerte, digamos, a tener en cuenta. Eso existe, está presente. Y los hoteles entran en eso. Ah, claro que sí. Detrás de eso hay... Los hoteles entran en eso. Y muchos europeos piden niñas chiquitas. Sucede. Horroroso. Niñas chiquitas, niñas, mujeres indígenas, como decía Salvador Claudio, sucede, pasa. Eso sucede. Yo creo que la ignorancia es como la madre de muchos problemas. Cuando vine a vivir acá, hace 34 años, había una ignorancia generalizada con un alto nivel de analfabetos. Y cuando digan analfabetas, analfabetas y eran reacios a que se diera instrucción. Partiendo de ese gran número, una gran parte de la población de este lugar era extranjera, que habían traído sus muros de ignorancia a este lugar. Entonces, la falta de difusión muchas veces de todo esto que hemos abordado hoy hace con que se siga en ese mismo estado de cosas, que no cambien. Por ejemplo, la gente acá, muchos no saben los derechos que tienen y muchos otros también han aprendido el no te metas. Tienen miedo a que se tomen venganza, lo que denuncian y demás. Yo siempre se conta que hablo con un ejemplo familiar, vamos a decir. Yo tuve un tema, un problema con la empresa de energía eléctrica de este lugar. Entonces pedí el libro de quejas. En ese libro de quejas había solamente una queja. Y uno escuchaba a las distintas personas con problemas de todas clases y colores. No presenté mi queja. Pasó unos años y volví a tener un problema, vuelvo a pedir el libro de quejas. ¿Y cuántas quejas había? No sé. La de esta persona que está antes que yo y la mía. La gente no quiere quejarse, no tiene temor, o siempre, o que no tengo tiempo, o que no tengo medios, lo que sea, pero no denuncia. No denuncia. Y eso es continuar en el mismo estado. Sí, eso tiene que ver con una cuestión cultural. En las provincias se vive mucho eso, de no denunciar, de dejar que nos avasallen los derechos. Y no sé si es una solución, pero creo que aquellos que tenemos un poquito de valentía de poder empezar a hablar de lo que no se habla, hablar de derechos, hablar de tabúes, empezar a romper mitos, empezar a romper prejuicios y a empezar a empoderarnos como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que somos mujeres, que somos varones, que tenemos derechos, que el Estado debe garantizar nuestros derechos y cuando no los cumple, tenemos que reclamarlos. Es así. Pero bueno, es un ejercicio y es ayudarnos mutuamente. Es tedioso, es dificultoso, a veces genera conflictos familiares también, pero creo que no nos queda de otra que empezar a hablar y a romper con esas barreras, con esas fronteras existenciales que dijo hoy Noé, que hace que
nos quedemos en ese lugar y el consumismo masivo, el capitalismo, los negociados se interpongan y nos avasallen a nosotros como personas. Lo importante somos nosotros, personas, humanos, humanas. Después viene todo lo demás. Creo que eso es lo que tenemos que recordar siempre. Que yo soy humana, que el otro es humano, que la otra es humana y es igual que yo, independientemente de su origen, de su nacionalidad, su etnia, color de pelo, su nivel de alfabetización. Nada, todos somos personas con iguales derechos. Me tomo el atrevimiento de hacerme y hacernos la última pregunta. Como no salió, la pregunto porque creo que también es un tema a plantear, que tiene que ver, y la iglesia en relación, y las iglesias en relación a la prostitución, porque cuando hablamos de prostitución también estamos hablando de un tema moral dentro de las religiones. Entonces, es también un punto a tener en cuenta. ¿Cómo abordamos las iglesias? Digo, las iglesias, estamos más de una iglesia acá y también dentro de la iglesia católica, que somos más los que estamos por acá, somos de distintos grupos, distintas congregaciones, hay distintas espiritualidades, así que voy a hablar de las iglesias. Es un tema que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo abordamos estos temas? ¿Desde qué lugar nos paramos cuando abordamos el tema de la prostitución? Tanto cuando nos expresamos, pero sobre todo cuando nos encontramos con una persona que está pasando por esta situación. ¿Cómo vamos a arrimarnos? ¿Cómo lo vamos a escuchar? ¿Cuál va a ser la devolución que nosotros vamos a hacer? ¿Desde dónde nos paramos cuando llevamos ese mensaje de liberación, de salvación que nos trae Dios? ¿Desde dónde nos paramos nosotros para esto? ¿Realmente somos unas comunidades acogedoras? ¿Somos unas comunidades sanadoras? O sea, si bien decimos sí, hablamos del Estado, hablamos de las distintas profesiones y técnicas que tenemos que manejar, pero también hay una parte espiritual que hace a ese abordaje holístico que estamos hablando, en el que tenemos un papel fundamental en las iglesias. Caro dice algo. Cuando armamos el Power, en una de las cosas que les compartimos, nosotras pusimos a propósito una imagen de una mujer que está siendo ayudada por Jesús. ¿Por qué la pusimos? Porque también la violencia simbólica se da mucho en las iglesias a través de las prédicas, que tienen un alto contenido de violencia simbólica hacia las mujeres y que naturalizamos de tal manera que no nos damos cuenta que hay prédicas y discursos que nos violentan profundamente. Entonces tenemos que también hacer una reflexión profunda y una deconstrucción, que hay una manera de interpretar la Biblia, la Sagrada Escritura, que es muy patriarcal, que ya no podemos tolerar en este tiempo histórico, porque la exégesis bíblica avanzó muchísimo, las teólogas han aportado muchísimo. Entonces, creo que también eso, ¿no? Que hubo un discurso, y sigue habiendo en algunos ámbitos, religioso que ayudó a someter a las mujeres, a considerar la causa de su problema y no ver el problema estructural, que es lo que Jesús nos enseñó. El Maestro Jesús de Nazaret nos enseñó eso. Pero las iglesias muchas veces no somos fieles a eso y sometemos y oprimimos en vez de... Entonces, nosotros lo habíamos pensado cuando armamos el Powers. No, como no se dio, no lo pudimos decir. Bueno, por ahí dejamos algunas cosas abiertas, pero es como para seguir pensando, y ojalá no solo nos quedemos en el pensamiento, que llegó un momento también de articularnos, de crear redes, de comprometernos en las redes que existen, como para entrar en acción. Frente a esto, cada uno desde nuestro lugar, en las instituciones en las que estamos, en los lugares donde estamos, con más o menos poder,
cada uno tiene su poeta en su ámbito. Tenemos mucho para hacer, para actuar y para compartir también con otras personas. Vamos a cerrar este momento primero que nada agradeciéndoles a todos y a todas las que vinieron y la atención, la participación, que eso es lo que nos enriquece un montón, los datos que eso pudimos compartir y eso nos hace bien a todos, a todas. Queremos agradecer nosotras a quienes nos están alojando, a quienes colaboraron con nosotras en esta discusión, al movimiento ecuménico por los derechos humanos, con la figura de Claudio, que colaboró muchísimo en todo lo que es prensa, a las comunidades de las hermanas de Nuestra Señora del Calvario, a Tía Alandú, a la Casa de Espiritualidad Holística que nos está alojando, bueno, a la gente de acá del TEC que también nos facilitó este espacio. Estamos muy agradecidas por todo eso. Y vamos a cerrar con una canción, un video que fue escrito después de haber leído. La autora leyó el libro y de ahí escribió la canción. La dice Negrita. El coreógrafo leyó el libro y de ahí creó la coreografía y pusieron el cuerpo las bailarinas para llevarlo adelante. La pueden encontrar en Que Resuene es la campaña digital del libro, Que Resuenen estas voces. Así que @ Que Resuene en Facebook, en Instagram y en Twitter. ¿Sí? Y cerramos entonces con este video. Esperemos que funcione. Me culpé por mucho tiempo, creí merecer todo esto. Me golpearon, me escupieron, no era dueña de mi fe. Permitieron, produjeron que me duela hasta los huesos. Esos pesos no valían lo que viven en tu infierno. Cárcel para los proxenetas que obligan a ejercer lo que no te gusta hacer, con que no sabes quién es. Salí de este agujero para decirte, mujer, que la libertad te llama, hoy estás para vencer. La lucha comienza más fuerte y honesta, con mis compañeras y comportamiento que quieren que esperan, se ponen muletas, somos la conciencia llena de impotencia, no quieren calladas, le damos vergüenza, vivimos jugadas y nos condenas, somos olvidadas, en busca ni aprendizaje, somos cambiadas, las manos se aferran. Encontré un espacio en donde no se me juzgó, pude ver que yo podría, entonces de vos. Nadie sueño dedicarse a la prostitución, solo quiero que me quieran por ser como soy. Palabra de mujeres contra la opresión, palabra de mujeres enciende la voz, palabra de mujeres somos el Señor, palabra de mujeres, palabra de mujeres contra la opresión, palabra de mujeres enciende la voz, palabra de mujeres somos el Señor, palabra de mujeres, no. Ya no aguanto que me miren, ya ni quiero que me toquen, he cambiado hasta mi nombre, he llorado tantas noches, si supieran que me odié por no tener ni dos opciones, que por culpa del consumo somos blancos de león. No estoy sola, no estás sola, yo sé lo que vos sentís. Nos violentan por mujeres, quieren vernos infeliz. Soportamos el maltrato y nos matan porque sí. Se comen la defensiva, empoderadas a los días. 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 Empoderadas a los palabras de mujeres contra la opresión, palabras de mujeres enciende la voz, palabras de mujeres somos el Señor, palabras de mujeres, palabras de mujeres contra la opresión, palabras de mujeres enciende la voz, palabras de mujeres somos el Señor, palabras de mujeres,
y el libro